Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un espacio dedicado a profundizar en la verdad, aprender a amar la familia, a valorar lo auténtico de la vida, ese amor auténtico al que estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Bueno, y es una alegría volvernos a encontrar hoy de nuevo con el doctor José María Monzón. Él es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Buenos Aires y doctor en Derecho de la Escuela de Graduados Universidad Autónoma John F. Kennedy. Universidad de Argentina, perdón, John F. Kennedy. Bueno, con él estamos hablando justamente del libre albedrío y la responsabilidad penal subjetiva, a propósito de una de las ponencias en esta maravillosa sociedad tomista que tenemos, gracias a Dios, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, verdaderamente gente maravillosa que vive para la verdad y pone su inteligencia al servicio de la verdad. Pero bueno, antes de empezar esta segunda parte del programa, quiero dar las gracias a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña en Alabama y a la hermana Ofelia Mesa aquí en los estudios de NSE Argentina, y quien les habla, la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina. Bueno, doctor José María, ya hemos estado hablando un poco del acto humano, de la responsabilidad, y ya en esta segunda parte pues queremos como ya enmarcar todo el problema de la libertad que hoy está tan tremendamente atacado, de la conciencia moral, y es que el hecho de haber marginado a Dios de nuestras vidas pues nos lleva a inventar un mundo nuevo, a fantasear por caminos verdaderamente peligrosos, porque intentando construir un hombre nuevo, pues de alguna manera nos autodestruimos. Quería empezar, si me permite, con una breve exhortación de la carta Exhortación Apostólica, Reconciliación y Penitencia de San Juan Pablo II. Fíjese, cuando él habla del pecado y de todas las maneras que Juan Pablo II, además de ver esa antropología humana tan cercana, tan amada, de acercarnos a Dios de una manera tan bondadosa, pues también nos habla con muchísima claridad. Y aquí nos dice: un modelo de sociedad mutilado o desequilibrado en uno o en otro sentido, como es sostenido a menudo por los medios de comunicación, favorece no poco la pérdida progresiva del sentido del pecado. En tal situación, el ofuscamiento o debilitamiento del sentido del pecado deriva del rechazo de toda referencia a lo trascendente en nombre de la aspiración a la autonomía personal. Y más adelante, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Pero el sentido del pecado se restablece únicamente con una clara llamada a los principios inderogables de razón y fe que la doctrina moral de la Iglesia ha sostenido siempre. Usted justo me decía antes de empezar el programa que la clave está en fides et ratio, ¿no? ¿No? Veritatis Splendor, exactamente, perdón, Veritatis Splendor. A ver. Bueno, primero agradecerles la presencia, me hayan invitado, y segundo, sabemos que la gente va notando de alguna manera algunos cambios muy profundos en la sociedad, cambios que por supuesto no comenzaron el mes pasado, ni el año pasado, ni hace 10 años, sino son cambios que se han dado ya muy fuertemente desde la segunda mitad del siglo XIX. En ese sentido, han contribuido no solamente las doctrinas filosóficas, sino el desarrollo de la ciencia, y también esa sensación de que de alguna manera este es el mundo que tengo, es tal como es, y como no me gusta este mundo como es, lo puedo cambiar. Pero ya es una situación de que
el ser humano asume, sin ningún contacto con lo trascendente, que él lo puede cambiar, lo puede mejorar, y lo puede mejorar según sus propios patrones de medida, de valoraciones, según un cierto modelo de hombre, que esto es muy importante, porque en el fondo lo que estoy discutiendo es un modelo de ser humano. ¿Cuál es el ser humano que quiero que sea el ser humano, valga la redundancia? Por eso es un dato fuerte que hoy se discuta tanto. Dos temas que van conexos con esto, pero que no entran en el derecho, pero que sí importan bastante. Primero, si existe el alma. Es una pregunta, es como volver otra vez 2500 años para atrás con estos temas. Primero, si existe el alma. Y segundo, si este es el único mundo que existe. Entonces, estas cosas van conectadas a desarrollos que la ciencia quiere ir superando, y por eso traje acá un artículo muy interesante que sirve para introducir el tema de la responsabilidad penal, que hoy también, teniendo en cuenta los problemas de seguridad, no solamente en Argentina, en el mundo, la gente se pregunta, a ver, ¿qué tipo de sociedad quiero? Un científico español, Carlos Martínez Alonso, dijo en 2016, el hombre por primera vez puede ser dueño de su futuro. Esto significaría que hasta ahora nunca decidimos nada y que somos presos de algo que no nos deja decidir. Y en un momento dice, pues no está claro, la ciencia como la entendemos hoy, tal y como la define Borges, es la lucha contra lo desconocido, es la extensión de la imaginación. Hoy, sin embargo, hay una presión extraordinaria para dar solución rápida a problemas concretos. Muy bien, entonces yo le estoy atribuyendo a la ciencia una gran capacidad para solucionar muchísimos problemas. Lo cual, si bien es cierto que soluciona problemas, no puedo de alguna manera sostener que soluciona todos los problemas. Al contrario, no olvidarse nunca que la ciencia es instrumental. La puedo dirigir bien y me parece genial y todo el mundo va a aplaudir y soy el primero que aplaude, pero yo también la puedo direccionar mal. Este es un tema que no hay que olvidarse. La ciencia es instrumental, es instrumental. Hace mucho tiempo me decía un científico muy destacado que ya murió, me decía con estos temas, hace 20 años, para que vean que las cosas vienen de muy atrás. Cuando yo le preguntamos con otro amigo, ¿cuándo el científico se plantea el problema ético? Me dice él, en realidad el científico lo primero que se plantea es qué es lo que quiere hacer, cómo lo puedo hacer y lo hace. Muy después se plantea el problema ético. Con lo cual invierte la relación, en vez de plantearse primero el problema ético, qué es lo que puedo y debo hacer, al contrario, qué es lo que puedo hacer en términos científicos de capacidad humana, y la pregunta ética sí aparece mucho después, y esto uno se ve, porque la idea es, por ejemplo, de Martínez Alonso, la idea que en el futuro haya una clonación de seres humanos, lo cual me dice, pero ¿se puede hacer? Yo creo que sí va a poder hacer en algún momento, pero ¿lo debo hacer? Esta pregunta ética no aparece. Esto Juan Pablo II, en este hay que tenerlo muy en claro, en Veritatis Splendor, primero porque hay un tema de Juan Pablo II que hay que destacar siempre. Trabajó mucho con jóvenes y familias. Así es. Y eso le dio un contacto con la realidad, con los problemas que tienen los jóvenes y las familias muy grande, muy grande. Entonces esa experiencia pastoral es la que va a llevar después al pontificado. Y eso se ha notado siempre, ¿no? El encuentro con los jóvenes siempre fue algo muy atrayente, mucha gente se movilizaba. El encuentro con las familias, esa dedicación que tuvo con las familias, todo esto es destacable. No puede quedar esto sepultado en el olvido, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces tomamos lo de un papa actual y nos olvidamos todos los pasados. Todos los papas han seguido una tradición, pero hay que tomar toda esta línea, no es tomar una foto, hay que tomar toda la película. Es decir, muchas cosas que se dicen, se dijeron antes, las dijo Juan Pablo II, o Juan XXIII, o Pablo VI. O sea, en esto también el gran problema de los cristianos en general es la ignorancia religiosa. Sí, y el magisterio, ¿no? Lo del magisterio yo diría una ignorancia ya casi deliberada, como que parece que es algo que es para sacerdotes o religiosos o religiosas, no para el laico. Y no es así. Hay una frase del que fue el famoso predicador de Semana Santa, pontificio Cantalamessa, al cual recomiendo mucho leer, dice, por el siglo XX, ¿no? El siglo XX es el siglo de los laicos. Porque el laico está metido en las actividades cotidianas, está metido en el estudio, en el trabajo, en la ciencia,
en la administración de justicia. Entonces lo que haga importa mucho. Pero si no tiene una formación, el problema es este. Y esto es lo que marca en la Veritatis Splendor Juan Pablo II, el tema de la formación de la conciencia. La forma de la conciencia va por el tema de las virtudes. Es una palabra que casi no existe, a nadie le interesa. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la vida cotidiana, con los problemas que tiene la gente cotidianamente? Sobre el tema de inseguridad no voy a hablar porque es el tema realmente de muchas sociedades, pero las soluciones que a veces prevalecen, tanto en el ámbito judicial, legislativo, o entre la doctrina de juristas, o en la gente, es un sistema básicamente en el cual descansa que se está yendo mucho a los extremos, o una pena máxima, o directamente, diríamos, consideraciones que hacen que la persona no sea culpable de lo que hace, con lo cual pone en juego el libre albedrío. Y esto es un dato fuerte porque, salvo en casos muy especiales, la persona es responsable de lo que hace, tiene conciencia de lo que hace. Y esto uno lo puede ver en diversas situaciones. Un dato que no lo puse en los antecedentes, durante unos cuantos años, cuando, aclaro primero, en los 80, fines de los 80, la Universidad de Buenos Aires crea el programa UBA 22. ¿El programa UBA 22 qué es? El programa de dar carreras universitarias en las unidades penitenciarias. Sí. Ahí estuve dando tanto en la universidad, en Devoto y en Caseros, que ya no existe más. Sí. Entonces, era una cosa muy fuerte, ¿no? Ir por primera vez a dar clase a gente que está condenada, que a lo mejor está dentro de 10, 15 o 20 años, que quieren hacer una carrera universitaria. Ahora ya hay varias carreras, se ha extendido el programa, etcétera. Yo tuve los primeros años, porque la facultad envió, gente para que empezase con esto. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo que uno con el tiempo, diríamos, no descubre, pero sí empieza a conocer? Los relatos de muchos de los internos que están ahí detenidos en la cárcel. Y en casi todos ellos, y esto parece, no digo en todos, pues sería malo esto decir, pero en muchos de ellos aparece la idea de que, sí, yo hice esto. Y empieza una autojustificación de lo que hice. Madre mía. Ahora bien, si yo tomo la solución de la calle, saben que la gente en la calle diría, esto condénenlo de por vida, pena de muerte, todas estas cosas. Estas cosas hay que tomarlas con mucho cuidado. Primero porque existe el error judicial. Hay personas que han sido condenadas y son inocentes. Entonces, no se puede revertir para atrás. Es decir, no puedo recuperar la vida que ya condené. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Pero hay que tener en claro que en estas decisiones hay una libre albedrío, una libertad de opción. Podría haber elegido este camino o tal otro, pero yo elegí este camino. Y esto no hay vuelta, uno se tiene que hacer cargo, forma parte de la madurez de cada uno hacerse cargo de las cosas que hizo. Parece el tema de la responsabilidad. Y la responsabilidad es un tema muy importante. Hoy parece que la gente no fuese responsable de lo que hace, o es una cosa atribuida muy externamente, pero el ser humano es responsable. Esto no interesa si lo dice la ley o lo dice una perspectiva, una visión empírica de las cosas. Uno se siente responsable de las cosas que hace. Pero para hacerse responsable de las cosas que hace, uno tiene que tener tiempo para pensar las cosas que hace. Es decir, tomar cualquier decisión que uno toma en la vida cotidiana, decisiones aceleradas, impulsivas, nunca son buenas. Sinceramente, la experiencia indica que las decisiones impulsivas nunca son buenas. Una pregunta, perdón que le interrumpa. ¿Sí? Cuando usted habla de esta incursión de las universidades en los centros penitenciarios, ¿el estudio los lleva, o el descubrir la carrera les lleva a autojustificarse? No. No. En algunos casos, por lo menos los que yo conozco, ha servido para modificar su vida, lo cual es muy bueno. Para bien. Es muy bueno. No puedo decir en todos porque tendría que tener un panorama de todo lo que ha pasado en todos. Sería impropio decir esto y sería ¿cómo les podría decir? No tendría ningún sustento. Los casos que yo conozco en general han cambiado de vida. Y ha habido voluntad de cambio de vida. Esto es muy importante, es decir, tampoco estigmatizarlo, está condenado, va a ser así, porque ahí entramos otra vez en el determinismo. Así es. Puede cambiar la gente. Yo siempre pongo dos ejemplos, ¿no?
San Agustín cambió de vida. O sea, primero era Agustín solito, pero después llegó a santo. Sí, sí. Por supuesto, la primera parte de su vida no es ejemplar, pero cambió. San Pablo, antes de ser San Pablo, tampoco tenía una vida que uno dijera qué buena vida está llevando, la quiero imitar, y cambió. Es decir, son dos ejemplos que es muy importante tener en cuenta para no estigmatizar ni tampoco decir este no va a cambiar más, o esta persona siendo así como es no puede cambiar. Yo me acuerdo de un viejo libro que es difícil conseguir, del padre Raymond, que es un monje trapense, norteamericano. Lo perdí en algún momento el libro, lo perdí porque se presta y los libros que se prestan nunca se devuelven, que se llamaba Dios baja al infierno del crimen. Entonces trata de una persona real, por supuesto no da nombre y apellido, cómo va cambiando con la acción del sacerdote. Y al final asume que bueno, esto es lo que tengo que pagar por lo que hice. Pero es todo un proceso muy largo. Pero para ver y determinar que las cosas son de esta manera. Es decir, es muy fácil condenar a alguien. Es muy fácil que alguien sea condenado a un inocente. Es muy fácil que la gente presuponga cosas, incluso la justicia. Ojo, ninguno de nosotros puede entender la conciencia última, pues eso solamente lo conoce Dios, pero sí puedo entender ciertas motivaciones, ciertas cosas que ha hecho. Esto lo marca muy bien Juan Pablo II, Veritatis Splendor, el tema de la formación de la conciencia. Este es el tema clave. Diría que es, no diría que es la llave, pero es una llave importante para entender muchas cosas, incluso para uno mismo. Es decir, Veritatis Splendor está hecho para todo. Y si lo puso el tema, es por una experiencia pastoral y porque está mirando la situación de la iglesia y del mundo. O sea, no lo pone así porque es una cosa que se le ocurrió en un momento de la vida, hagamos esto. En un momento va a marcar mucho el tema de la formación de la inteligencia y de la voluntad. Y destaca un tema que hoy está casi como naturalizado, la gente se ha acostumbrado. ¿Cuál es la fuente de la moralidad? Mi conciencia. Si usted dice que la fuente de moralidad es su conciencia, en este momento acá hay 3 fuentes de moralidad y en todo edificio debe haber 10 fuentes de moralidad. ¿Cómo es esto? Entonces es muy peligroso, porque entonces yo puedo justificar conductas que usted no justifique, que usted las tolera. Entonces, al disolver yo todo esto, entonces de alguna manera no hay, diríamos, ninguna regla moral válida para todos nosotros. La regla es que cada uno se va formando. La gente lo tiene muy asumido esto. La gente no porque se lo hayan enseñado, se ha naturalizado que cada uno es su fuente de moralidad. Usted lo puede encontrar en la calle, en las discusiones de la gente, o en cualquier mi verdad, discusión. su verdad. Esta es mi verdad, esta es tu verdad. ¿Cómo es esto? Son opiniones, pero no son verdad. Entonces guarda con este tipo de cosas porque esto se va difundiendo. Entonces, yo puedo llegar a ver, vamos a hacer, no yo, pero sí, ¿se puede justificar los delitos? Y sí, puede haber gente que justifique determinado tipo de delitos. Puede haber gente no solamente que justifique, sino que diga, esta es la mejor conducta que puedo hacer. Claro, si yo descanso en que la conciencia de cada uno es la fuente de moralidad, es un resultado lógico, no resulta ilógico. Es lógico que yo sigo esta línea. Por eso es importante entender todo el peso que tiene. Siempre se ha dicho que las doctrinas, discusiones de los filósofos, con el tiempo van bajando a la sociedad, más vulgarizadas, y la sociedad las va aceptando sin discusión porque lo dice tal persona. Entonces con esto también hay un peligro, porque la fuente de autoridad no, lo dijo tal persona, es como palabra santa. En realidad se puede equivocar, todos nos podemos equivocar. Esto, la infalibilidad no la tenemos todos. Solamente la tiene el Papa en determinadas ocasiones, punto. Entonces guarda con esto de otorgarnos infalibilidad a todos nosotros. No, nos podemos equivocar de buena o de mala fe. También esto hay que ir distinguiendo. Esto lo distingue también Juan Pablo II. Ojo, en realidad cuando la voluntad se deforma es porque la inteligencia se deformó primero. O sea, esto es muy de Santo Tomás, cuando puedo tomar un bien a lo que no es un bien aparente. La persona que mata porque le robaron, mata al que le robó, de alguna manera es un error grave. Primero, ¿por qué? Porque él estima que él tiene que hacer justicia porque me sacaron algo que es mío. Nadie le va a negar que él lo tiene que recuperar y que el que se lo robó tiene que ser procesado y condenado. Eso no se discute. Pero tiene que ser proporcional. Ahí está jugando la prudencia. No puedo aplicar la misma pena a todo el mundo. Tengo que tener en cuenta
en el acto moral los fines, los medios, las circunstancias y la intención con la cual se hizo las cosas. Entonces guarda con este tipo de cosas. Pero claro, es muy fácil decir las cosas y es un juicio muy impulsivo y en esto hay mucho peligro. Es decir, uno siempre se recomienda no tomar decisiones impulsivas, pues siempre se equivoca uno. El tema de la prudencia. El tema de la prudencia es el tema de sentarse, pensar, esto es lo que debo hacer, no debo hacer. Y una cosa que le cuesta a la gente hoy justamente por esto, porque yo me considero mi fuente de moralidad, consultar. Sí, claro, consultar. Lógico. Además tampoco nos conviene muchas veces, ¿eh? No vaya a ser que nos topemos con la verdad. Bueno, ahí está el miedo. También consultar con quién. Así es, claro. Y la gente le cuesta, dos cosas le cuesta ahora. El silencio, porque el silencio lo hace Así es. Pensar sobre sí mismo, sobre las cosas, y toda la gente le tiene miedo. Claro. Y el segundo, intuye que esto no es cierto. Entonces, descubrir la verdad me obliga, no, pero me lleva a que tenga que cambiar de vida, tenga que cambiar las cosas. Sí, tal cual. Entonces yo sigo más cómodo así y prefiero no descubrir la verdad, aunque yo sé en el fondo que esto que estoy haciendo no está bien. Entonces voy aceptando de a poquito todo. Y cuando yo voy aceptando esto y lo voy transmitiendo a los demás y se va difundiendo, bueno, estamos en una situación complicada. Por supuesto, no es una situación apocalíptica, es una situación complicada. ¿Es nueva? No es nueva. No es nueva. El problema del mal. Para nada. No es nueva para nada. Así es. Cuando hay una frase en la carta a los romanos de San Pablo que es interesante. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sí, sí. Guarda con esta frase, porque es una frase muy fuerte. Muy, muy fuerte. Hay que entenderla bien, porque también esto puede servir para excusa para, bueno, al final fui llevado Lutero. a hacer esto. Momento. Entenderlo bien en el contexto de San Pablo y lo que está diciendo San Pablo. Pero es una frase que tomada aisladamente puede conducir a grandes errores, tomada aisladamente, que ese es el problema actual. Así es. Tomar muchas frases aisladas del Evangelio o del Antiguo Testamento y queda así. Es cierto que a veces aparecen situaciones que son difíciles de explicar, pero para eso están los exégetas, y bueno, hasta los exégetas explicarnos a nosotros las cosas, a los laicos. Por eso el laico tiene que estar formado en teología. Tiene que estar formado. Si no, va a aceptar cualquier cosa. Y en esto puedo aceptar el determinismo, porque en el fondo también va a pensar, y bueno, este no va a cambiar más. Y ya cuando usted acepta esto, ya en su vida cotidiana, yo diría que está perdido, pero sí que va a tener grandes problemas para resolver cosas, entender cosas y, de alguna manera, para tener la conciencia clara. Pero vuelvo a repetir, hoy la idea es, como dice acá un gran experto que es el padre Sanguinetti, cuidado con los que quieren sustituir el yo por el cerebro. Así es. Si todo es el tema del cerebro, bastaría un desarrollo de la ciencia y mejoramos las cosas. Sabemos que no es así. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque es cierto, los desarrollos de la ciencia hoy son atractivos. O sea, uno se siente atraído. Yo me siento atraído a veces por las cosas que veo. Pero hay que ser prudente y mirar las cosas con el debido cuidado. Dios quiere el desarrollo de la ciencia, obviamente, pero la dirección del desarrollo de la ciencia la decide el ser humano. El ser humano. Tiene libertad de opción. Así es. Por más duro que pueda ser, en muchos delitos ha habido libertad de opción. Me quiere preguntar algo y yo le estoy sintiendo que me quiere preguntar algo. Sí. Justo, bueno, dos cosas, pero además, bueno, antes de irnos a una brevísima pausa, comentarle algo a propósito de un centro penitenciario. Nosotras tenemos una publicación que NS promociona, que es el libro de Jacques Fes, un chico que a los 24 años siendo un policía y en la cárcel se encuentra con la transformación de su vida, se convierte a propósito de un capellán. Y entonces, llevando los libros por distintas cárceles de Argentina, llegamos a Mar del Plata y justo nos encontramos con un chico en una casa de rehabilitación que lleva una monjita, la verdad una mujer maravillosa. Y le preguntábamos al chico, tiene 30 años y estaba aprendiendo a leer. Entonces decimos, bueno, ¿y tú cómo estás? Dice, no, hermana, mira, yo desde los 11 años nunca tuve una novia, nunca nada. Yo pasé de jugar a soldaditos a consumir droga. Y bueno, ¿y cómo fue esto? Bueno, mi hermano era consumido y bueno, nada. ¿Y tu hermano? No, murió de una sobredosis hace un par de años. Y yo ahora estoy intentando rehabilitarme, empezando, yo sé que Dios me va a ayudar. Bueno,
y preguntamos, ¿y tu familia? No, hermanita, es una tradición en mi familia. Mis padres también eran drogadictos. Entonces, ¿por qué digo esto, doctor? Porque es un claro ejemplo de el problema de la libertad y de la gracia. O sea, este chico vivió todo lo que lo rodeaba. Hablando en estos términos, posiblemente pudo haber dicho, a mí me determina ser un drogadicto, un delincuente, un asesino, y sin embargo está en un proceso de aprendiendo a leer con una ilusión increíble. Cuando le entregamos el libro, además lo bautizaron, y con la ilusión de leer el libro, de encontrarse con alguien que como él pudo en la cárcel encontrar la verdad. Y con una ilusión, entonces dice, Dios mío, esto es la gracia, aquí no hay otra cosa, y el amor de Dios por cada una de esas almas que creó de la nada, porque Dios es omnipotente. Así que bueno, con esta excursus. Tengo otra, ya que usted me da tiempo. No sé sí, por supuesto, diga. La semana pasada o la otra, una homilía del padre Ariel Buzo, con el Evangelio de Zaqueo. Uh-huh. Entonces dice, lo hago muy breve. Yo estaba en el año santo, en el año 2000, en Roma, y no sé si lo vio, o se lo comentaron, o fue así. Fue el jubileo de los artistas. Muy bien. Entonces fue el gran actor francés Gérard Depardieu, formado en la calle, es decir, una persona. Entonces se para Juan Pablo II delante de él, le pone la mano en la cabeza y dice, vos sos San Agustín. Fíjese. Gérard Depardieu, que no llegó a la comunión, decía él, porque lo echaron antes de tomar la comunión, se quedó. Entonces fue, dice, una librería francesa que hay cerca de Piazza Navona, lo ubicó y todo, la librería, y se compró, hizo una versión que él podía comprender de las confesiones de San Agustín. No sé en qué momento después le invita al cardenal Lustiger, el arzobispo de París, que ya murió, y no me acuerdo qué día, en Notre Dame, Gérard Depardieu leía un capítulo de las confesiones para la gente. Todo el mundo en silencio, él entraba en silencio y se iba en silencio. Si se convirtieron, se convertirá, creo que ninguno de los que estamos acá lo sabremos. Pero ese toque de Juan Pablo II que le pone, puso San Agustín, lo dejó así. ¿Cuántos San Agustín habrá? Esa es la pregunta. ¿Cuántos San Pablo habrá? Esa es la pregunta. Pues a veces la gente piensa que la santidad de otra manera. No, hay gente acá con santidad que han pasado vidas muy movidas, diríamos elegantemente, y sin embargo han cambiado. No sé. Bueno, no sé. Por eso existe la gracia, por eso existen ustedes, nuestros oyentes, para que entre todos pidamos al Espíritu Santo que ese soplo de vida llegue sobre tantísimas almas. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Oh Padre nuestro, santo es tu nombre, que tu palabra me lleve a dar vida a los hombres. Oh Jesucristo, crucificado y resucitado, junto a mí te has quedado. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad y crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Espíritu Santo, amor divino, alumbra mi camino,
de ilusión y esperanzas. Dios uno y trino, venga a tu reino, para que en esta tierra se esfume la miseria, y con él crecerán la verdad y el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Bueno, y continuamos con el doctor José María Monzón, abogado de Argentina, que además estuvo en la Sociedad Atomista dando una ponencia súper interesante. Y le recomendamos que estamos en la segunda parte del programa, el libre albedrío y la responsabilidad penal subjetiva. A propósito de justamente del acto moral, de la libertad que tenemos los seres humanos y también de esa estructura o esa invención de que estamos ahora últimamente con el transhumanismo, la neurociencia, que si bien son avances científicos importantes y que aportan lo suyo, pues también tienen esa parte negativa. Y si es que se quedan, don José María, se queda corto todo al lado de el negar el alma, ¿no? Me parece que el punto ahí es que es una ciencia, un cientificismo basado en la nada, no tiene una base sólida, y al no tener una base sólida, pues se pierde en su misma búsqueda, ¿no? Bueno, voy a recordar esto que pasaba en Argentina cuando yo era chico. Existía en Argentina un programa de televisión los sábados, en el viejo canal 11, se llamaba Sábado de Superacción. Yo lo veía siempre porque tenía películas de platos voladores, extraterrestres, luchas espaciales, películas de cowboys, etc. Bueno, estoy hablando de la década del 60. En esa década del 60 aparece, no me olvido más esta película, no me acuerdo cómo se llama, creo que ya la encontré en YouTube, un cerebro que habla, está en un frasco. Es un cerebro que está conectado, que habla y que ordena. Es un cerebro solamente. Yeah. Dice, bueno, en ese momento pensaba, bueno, qué buena imaginación el cerebro que está hablando. Pero hoy, la idea es si no se puede conectar un cerebro a un ordenador. Así es. Eso que yo veía en una película de ciencia ficción, de alguna manera es lo que se espera que sea, ¿no? Porque en el fondo la idea es que, dice este científico que Martínez Alonso, y el cerebro, la pregunta, sería el objetivo siguiente: es el órgano más complejo y lo que identifica al individuo es la individualidad, el yo. Está constituido por miles de millones de conexiones sinápticas que integran miles de millones de células diferentes. Pero también hay avances muy interesantes. Se trata de entender cómo se organiza anatómica y funcionalmente mediante nuevas aproximaciones experimentales y tecnologías complementarias que presumiblemente el día de mañana permitirán utilizar esa información para el desarrollo de la robótica, para crear máquinas inteligentes y para transmitir información acumulada en el cerebro a sistemas cibernéticos. O sea, pues toda la información del cerebro podría estar trasplantada, por ejemplo, a un ordenador. Eventualmente la información podría circular en ambas direcciones. Es decir, que la computadora que yo veo acá, el CPU, la idea es que de mi cerebro se transmite toda la información en ese CPU. La idea es que si yo me muero, el cerebro sigue funcionando en ese CPU. Vuelvo a repetir. Si yo me muero, el cerebro seguiría funcionando en ese CPU, porque está toda la información contenida en mí. Uh-huh. Era una película de los años 60. Hoy es la intención de los científicos. Entonces, habría que ver muchas películas de los 50, 60 para ver que algunas cosas que aparecían, decían que a mí me divertían en ese momento, me asustaban. Hoy en realidad es lo que se busca. Uh-huh. Entonces guarda, porque entonces yo estoy pensando que el cerebro, un cerebro cibernético, un cerebro matemático, entonces voy ordenando la realidad de otra manera, la estoy ordenando como a mí me parece que es la realidad. Una experiencia muy peligrosa. Si es así,
yo podría controlar la moral siguiente. Claro. Es decir, podría cambiar la moralidad de las acciones. Si yo puedo manipular, entre comillas, el cerebro, la idea es que yo podría cambiar las valoraciones sociales y entonces disminuir el delito. Pero ¿cómo lo disminuye el delito? Interviniendo preventivamente en los seres humanos. Fíjense este trabajo de un gran penalista del siglo XIX, Franz von Liszt, que decía lo siguiente, que es lo que la gente piensa ahora. Mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos sexos y alcohólicos, rufianes y demi-mondains, en el sentido más amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman el ejército de enemigos fundamentales del orden social, en cuyas tropas más distinguidas reconocemos filas estos delincuentes. Entonces, ¿cuál sería la idea? Si yo los controlo y evito que tengan hijos, de alguna manera voy a evitar el delito. Esto es muy peligroso. Así es. Esto es muy peligroso. ¿Quién me autoriza a mí a intervenir de esta manera en otro ser humano? Es decir, guarda con este tipo de ideas, porque si yo pienso, bueno, estos son enemigos del orden social, yo voy a intervenir para que no nazcan, para que no se reproduzcan. Entonces, de alguna manera, estoy controlando la humanidad que quiero. Todos recordamos de diversas maneras, muy duramente en el fondo, lo que fue el tema de la pandemia. La pandemia fue un tema clave en estos temas científicos. Primero, porque yo estaba mirando muchas veces en internet muchas cosas, en YouTube las cosas que subían eran todas cosas apocalípticas, ¿no? Se vino abajo, muy bien. Ahora bien, toda esta idea de un mundo apocalíptico también aparece, vuelvo a repetir, cuando yo miraba las películas de los años 60, ¿no? El mundo del futuro va a ser así, espantoso, destructor, ultraviolento, muy bien. Entonces, para muchos científicos dirían, bueno, ¿cómo puedo controlar el futuro? ¿Cómo puedo controlar el futuro? El futuro lo puedo controlar de esta manera, evitando que sigan sobreviviendo estas personas, evitando su descendencia, pero también puedo evitarlo de otra manera, controlando quiénes van a nacer. Entonces la idea es que, y esto hay mucho dinero en esto, que nazcan personas que tengan características de belleza física, inteligentes, capaces, etc. El tema de eugenesia, volvemos al tema de eugenesia de los fines del siglo XIX y principios del XX. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo los que tienen que sobrevivir no son todos los que deben sobrevivir, tienen que sobrevivir los mejores. Y si yo hago que sobrevivan, todos van a sobrevivir, los peores y los mejores. O sea, muy dividido todo. Que en el fondo es lo que pasó un poco con el triaje en la pandemia. ¿A quién le doy medicación y a quién no? Así es. En esto fue muy claro, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bioética Española, que permitió la asistencia espiritual de los enfermos. Permitió la asistencia espiritual de los enfermos. Dato muy fuerte, por aquí no pasó esto. Y en el fondo se le marcaba mucho, la Comisión Nacional de Bioética marcó mucho el tema del triaje. Ojo cómo se distribuyen los recursos. Sí. O sea, no porque, bueno, ya tiene 80, ya vivió, está bien, ya es su vida, y este tiene 10, le falta para vivir. La cosa no va por este lado. O sea, no puedo estar jugando con la gente, a este sí, a este no. ¿Cuáles son los criterios que voy a utilizar? Por eso es un tema muy complicado. Y los temas complicados son los que justamente la brillanteza de esplendor me va a dar instrumentos para entender, porque en el fondo yo puedo tener un fin bueno, pero que el fin sea bueno significa que los medios sean buenos, las circunstancias sean buenas, la intención sea buena. Ojo con esto. No, pero el fin es bueno. Está bien, pero la moralidad del acto no es el fin solito. Son los actos preparatorios, la intención, los instrumentos, la finalidad última que yo tengo de estas cosas. Pero además, doctor, perdón que le interrumpa, el fin está marcado por el fin último. Y si todas estas políticas no tienen en cuenta el fin último, que es yo vuelvo a mi creador, que es Dios, pues ya todo lo demás está mal barajado, ¿no? Yo le puedo decir, me voy a poner abogado del diablo. ¿Y usted cómo me prueba que está Dios? Por el alma. Y yo, si existe el alma, ¿cómo me prueba que existe el alma? ¿Cuáles son las preguntas que le van a hacer? Sí. Entonces, si uno no tiene una formación adecuada, se va a quedar en silencio. Un silencio mortal porque realmente... Sí, tiene toda la razón. Por eso insisto mucho en la formación del laico. Así es.
nadie pide que el laico sea Santo Tomás de Aquino, tenga la formación de San Anselmo, San Alberto Magno, nadie le pide eso. Pero por lo menos los principios básicos tienen que entender claro. Y vuelvo, en eso las encíclicas de Juan Pablo II marcó mucho. No lo escribió solamente para un grupo de teólogos para que hiciese una exegesis e interpretación, lo escribió para todos. Y nos marcó una obligación de estar formados. El laico tiene que estar formado. Bueno, y el tema del alma. El tema del alma es el principio vital. Es decir, si no somos un cuerpo inerte, existe. No está en ningún lugar, no está en ningún lugar especial, está en todo. Entonces, volvemos. Y esto ya está en Aristóteles. Alma vegetal, alma animal y alma humana. O sea, no es que Santo Tomás, a ver, vamos a inventar el alma. No, ya está, mucho antes. El tema de Dios aparece ya mucho antes. Claro. Dejemos de lado la revelación, aparece mucho tiempo. Es decir, en el fondo, lo que algunos antropólogos, entre comillas, han descubierto, algunos han descubierto que en el fondo hay una tradición religiosa que está jugando. Pues, por supuesto, son verdades parciales de la verdad total, pero la formación religiosa en la gente la tiene, equivocada o no, pero la tiene. Entonces, el tema religión, hoy vuelve con más fuerza, porque también se le ha quitado de la plaza pública. Y no, la gente toma decisiones en base a sus creencias. Así es. Esto lo marcó mucho el Concilio Vaticano II, ¿no? Y lo han marcado mucho los papas. Es decir, guarda, la gente tiene creencias religiosas. Muchas son equivocadas, reconocemos. Muchas son equivocadas de buena fe también. No es que quiero ir en contra, son de buena fe. Recién en el intermedio recordábamos con la charla de Jean Guiton con Pablo VI y decía mucho. Pablo VI esperaba mucho de los anglicanos, porque son los más cercanos a nosotros, son los más cercanos. Y ha pasado ya en la época de Juan Pablo II y después con Benedicto XVI ese acercamiento de los anglicanos. Y el gran caso que tenemos de este gran santo que fue el cardenal Newman. Entonces, bueno, tener en cuenta todos estos datos. Es decir, no todo se circunscribe a temas. La teología toma cosas de la ciencia y la ciencia debe tomar cosas de la teología. Es decir, no están, otra vez, vamos a fides a ratio. O sea, no son incompatibles. Que uno las vuelva incompatibles es un tema personal. Es un tema personal. Que la gente el Concilio Vaticano II lo marca mucho, que haya un ateísmo práctico entre los cristianos, es cierto. Pero falta formación y esto no es fácil revertir. No lo vamos a revertir de la noche a la mañana. Esto va a llevar otra vez varias generaciones. Si es que es posible hacerlo también. Pues también tiene que haber gente que enseñe bien y gente que aprenda. Así tiene que haber una ida y vuelta. Entonces, acá aparece el tema clave de que no tomar, vuelvo a repetir, los datos de la realidad como esto no se cambia más. Se puede cambiar. Si no, ningún cristiano, mejor dicho, los apóstoles se hubieran quedado en su lugar y hubiesen dicho grandes cosas. Sabían que había que cambiar. Y otro autor, creo que Jean Guiton también marcaba mucho, entonces parece mucho a la época de San Pablo. O sea, necesitaríamos, decía él, varios San Pablos como modernos, que le hablasen. San Pablo le habla a gente que no es cristiana. Va a Atenas y habla a gente que no es cristiana. Entonces, bueno, necesitamos muchos San Pablos. Yo diría muchos San Pablos laicos. San Pablos laicos. En el trabajo, en la oficina, en el estudio, en la universidad, en el edificio, en todos lados, con los vecinos. Es decir, necesitamos San Pablo, sí, necesitamos muchísimos San Pablo. Pero San Pablo también con una formación, no sin formación. Porque si no, vuelvo a repetir, no tiene respuesta. Yo me acuerdo en la discusión por el tema del aborto, entre las alumnas, todas estaban con el pañuelo verde. Y había una solita con el pañuelo celeste. Entonces yo, quizás un poco de maldad, le pregunté, bueno, ¿cómo defendés esto? ¿Cómo defendés la vida? Y no tenía argumentos, tenía nada más que 3 eslóganes. Pero necesitaba una defensa mucho más fuerte, porque la vida, esto y esto. Le falta formación. Muy entusiasmada y valiente de llevar el pañuelo. 10 puntos. Pero a eso tiene que venir la formación, porque si no, no responde, no tiene respuesta a las preguntas. Que pueden ser insidiosas, de mala fe, etc. Todo lo que usted quiera. Pero tiene que tener una formación para responder. Después queda en la conciencia del otro si lo cambia o no lo cambia. Es un tema también otra vez de libre albedrío. Pero hay que tener una formación para responder a todo esto.
La discusión sobre el alma existe, porque todo es cerebro, todo es materia, todo es biológico, todo es molecular. No y no. Claro. O sea, nos quedamos con lo primero que tenemos, pero nos olvidamos que pensar que se discute que la existencia del alma es una cosa de locos. Pensar que se discute la existencia del albedrío también es una cosa de locos, pero sin embargo está pasando. ¿Sí? Y esto ya son más de 4 décadas discutiendo todo esto. Entonces, guarda, tomemos las cosas con seriedad, es decir, respondamos esto con seriedad, y vuelvo a repetir, con formación. Muy importante la formación. Acá estamos hablando de encíclicas, documentos pontificios. Hay que conocer la doctrina pontificia. Hay que conocerla. Punto. Es sencilla. Lleva su lectura. No es una sola lectura, 2, 3 veces. Después buscar a alguien que le explique. El catecismo de la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia Católica, que a mucha gente hoy le cuesta leer. Le cuesta leer 200 páginas. Sí. El catecismo que tiene más les cuesta leer mucho más todavía. Y profundizar, interiorizar, pues ya es mucho más complicado. Y sin embargo, pero fíjese, don José María, que cuando uno ya se pone a leerlo es súper apasionante, porque como estamos hechos para la verdad, y todo lo que te dice la verdad es como un eco que resuena en el corazón, y realmente vas sintonizando. Qué complicado que es sintonizar con la mentira. O sea, el esfuerzo que están haciendo maquiavélico y demoníaco por meternos la mentira en el corazón, pues es titánico. Y uno lo ve en todo, en las propagandas, en el cine, incluso con perdón, pero todo el movimiento trans, LGTBI, todo lo que intentan por parecer una persona que no son, pues es tan artificial que es más complicado. Por eso la importancia, pienso, de la gracia, porque es tan complicado la mentira y se envuelve en tantas cosas artificiales, que es mucho más difícil meterse en ese mundo que al encuentro con la verdad. Pues evidentemente la gracia, y ahí entra la libertad, porque somos muy esclavos ahora, pero claro, cuando uno empieza a leer el catecismo, cuando habla de la libertad, las cosas tan hermosas que habla de la libertad, las posibilidades de ser yo persona que decido y que ser capaz de Dios, vamos, eso es que te ensancha cualquier corazón, ¿no? Pero un ejemplo que siempre se pone muchas veces, ¿no? Pero todos los contemporáneos de Jesús no aceptaron, sí, y lo tenían delante. Así es. Y lo tenían delante. Sí, tiene toda y la todos razón. Cuando un momento, me acuerdo que parte del Evangelio, sí, cuando les va a mencionar algunas cosas, y mucha gente se fue, dice. Mucha gente se fue. Y lo tenían delante. No es tan fácil. Pero bueno, estamos justamente nosotros para propagar esa verdad que, bueno, usted hablaba de los laicos, también es importantísimo la familia para las vocaciones, porque me parece que uno de los grandes problemas, y usted como profesional, como un abogado, tendrá que ver en los centros penitenciarios, el sumirse en una tristeza, ya en la desesperación por la falta de eso, de esperanza. Bien, le voy a dar un ejemplo. Es una serie que se dio en, no sé, en Netflix o en Amazon. Tiene sus partes medio agregadas que no tienen sentido, pero bueno. Pero está basado en el libro Mindhunter, que se llama Cazadores de Mente. Son cómo nace la unidad en el FBI de perfiles psicológicos para detectar criminales seriales. Muy bien. El libro es muy interesante. Es más para profesional porque, claro, por los relatos, todo demás. O sea, pero ¿cómo termina el libro? Dice, en el fondo, dice el autor, en el fondo, el problema se ve que es que una buena familia sí puede evitar este tipo de cosas. Las familias, dice, que hemos estudiado, todos delincuentes seriales, son todas familias desestructuradas. O padres abusivos, o madres abusivas, padres alcohólicos, etc. Con lo cual, no sé si era cristiano o no, no sé, desconozco, pero dio la clave, es decir, bueno, en el fondo es la familia la que incide. Esto tiene claro Juan Pablo II, el tema de la familia. Sí. Ojo con esto. Si yo no tengo claro qué es la familia, chau. Fíjese hoy la familia no se define, se describe. Entonces, puedo dar 10 variantes de familia. ¿Cómo es esto? 10 variantes de familia, sí. Todo tipo de familia. Claro. Incluso se incorpora la mascota como parte de la familia. Así es. Que uno tenga cariño es un tema, no hay problema. Pero ya incorporarlo como miembro de la familia es otro tema, o sea, no es lo mismo.
todo este tema de la ética animal y todo demás, Sí, en la cual se lo rebaja al ser humano y se lo eleva al animal. Así es. Esto no quiere decir que al perro o al gato, a la mascota, la maltrate. Por supuesto que no, porque forma parte de la creación, pero tampoco divinizarlo, adorarlo. Recuerdo cerca del 2019 cuando el Papa Francisco marcó esto, ¿no? Esa adoración, diríamos, que tiene la gente con las mascotas, ¿no? Yo lo he visto en cochecito de bebé, alzado, hoy se festeja el cumpleaños, hoy hay casas de confiterías para mascotas, toda una serie de cosas, perfumes, todas. Y claro, vamos a la versión dura. Claro, la mascota vive, ¿cuánto puede ir un perro? Más o menos 14 años. Bueno, ¿lo tengo que llevar al colegio? No. Si se enferma es así. Está controlado, es decir, no es un gran ingreso, aunque alguna gente supone un gran ingreso para mantenerlo, pero si quiero lo puedo castrar, no tiene descendencia, es decir, toda una serie de cosas, es decir, entre comillas, es más barato tener una mascota que un hijo. Pero si yo pongo esto así en este balance, acá hay algo mal en esta balanza. Hay un problema de inteligencia acá, de colocar a los dos en la misma balanza. Se enojaron mucho con el papá con eso, y es lo que uno ve en las calles de Buenos Aires y en otros países. Es decir, los tratan como otro ser humano. Y me dicen, bueno, sí, me acompaña. Está bien. El egoísmo. Buscamos hijos para que nos acompañen, para que nos cuiden y no por amor. Ya en los 80 ya había salido la idea de que por qué la gente no quiere tener hijos. Y porque, bueno, el costo de mantenerlo, el costo de su salud, el costo de su educación, y que mi hijo puede hacer tal cosa y demás, entonces prefiero no tener hijos. Bueno, si estos parámetros se van naturalizando, la gente se va acostumbrando a esto, y por eso tengo una baja descendencia de natalidad. Es lógico. No, y no solo eso, sino la manera en que el conocimiento va perdiendo como eso, claridad, la falta de claridad mental. Por eso también tanto paciente psiquiátrico y perdido, porque en el fondo, claro, si partimos de una base errónea, pues hace poco me llamaba la atención, creo que se lo comenté antes cuando estábamos preparando el programa, estaba parada en un semáforo y de pronto veo a una chica que me llamó mucho la atención porque tenía el gesto de llevar el perro exactamente igual que una madre cuando alza a su bebé, ¿no? Y yo decía, Dios mío, es que a la mujer nos define la maternidad, a las mujeres lo que más nos define es ese ser don para el otro, en el buen sentido y en el que Dios nos pensó, ¿no? Y hay cosas que no se improvisan. Entonces la chica iba, y se lo enseñaba a la chica con la que iba, como cuando una mamá muy orgullosa le enseña a su hijito a otro, ¿no? Y entonces las dos iban hacia el bebé, pero el gesto era tal cual de dos madres, pues acunando un bebé. Y yo pensaba, Dios mío, el sello divino no nos lo va a quitar nada ni nadie, por más de que queramos transhumanismo, neurociencia, todo lo que queramos. Y esa es también nuestra gran alegría, la esperanza de tener la verdad. Y aquí, pues, también una alusión a nuestros oyentes, a toda la gente que participa de la gran familia de NSE, de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Propiciemos ese encuentro con Cristo. Seamos luz de Cristo. Recemos por las vocaciones, porque podemos ser quizá entes de propiciar un encuentro, pero recordemos que el que puede perdonar los pecados en esta tierra es el sacerdote a través de la confesión sacramental. Quiero terminar con un texto precioso, si me lo permite don José María, del Catecismo de la Iglesia Católica. La libertad en el hombre es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, y el segundo de muchos, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho a ustedes la invitación. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.